1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Solamente con el nombre de Jesús. El versículo 14. Vamos a decir. Dice así, hermano, amén. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con las imposiciones de las manos del presbiterio. Amén. Amén. Dios añada bendición, hermano, en esta mañana. Amén. Puede ponerse cómodo para la gloria del Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Fíjense como dice, hermano, esta parte de la palabra del Señor, ¿verdad? Fíjense como dice: no descuides el don que hay en ti. Fíjense como dice: no descuides el don que hay en ti. Y luego dice que te fue dado mediante profecía con las imposiciones de las manos del presbiterio. ¿Cuánto le van al Señor? Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, cuando Pablo, ¿verdad?, le envía esta carta a Timoteo, realmente, amados hermanos, Pablo tenía mucha preocupación, porque Timoteo, hermano, era un hombre que era joven, ¿verdad? Y realmente, amados hermanos, usted sabe perfectamente, ¿verdad?, de que el servirle a Dios, ¿verdad?, aún en los tiempos, estar, amados hermanos, en los tiempos de juventud, es bastante complicado, porque existen, amados hermanos, pasiones que a veces no son muy controladas, ¿verdad?, en los tiempos de juventud, y existen, amados hermanos, aún ciertas debilidades humanas. Amén. Pero sin embargo, él le decía a Timoteo de que se ocupara de algo, ¿verdad?, que era del don. Amén. ¿Quién es el que vive? El don, amados hermanos, significa el don del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, cuando una persona, ¿verdad?, toma la decisión de recibir a Jesucristo, dice la palabra de que Él llega y toca la puerta, ¿verdad? Si alguno le abre, Él entra y cena con Él. O sea, ahí da a entender de que Jesús entra en aquella persona, entra en la vida de aquella persona. ¿Amén? Y cuando Pablo, hermano, le decía, cuando, fíjense como dice, ustedes saben, amados hermanos, de que el hablar en lengua significa la manifestación del Espíritu Santo. Amén. El recibir el impacto del Espíritu Santo. Amén. Eso es como parte del testimonio de que el Espíritu Santo sí es real, de que sí existe. Amén. Es la manifestación de Dios. Aún, amados hermanos, en los tiempos, ¿verdad?, cuando los apóstoles dicen de que recibieron el Espíritu Santo, la gente, hermano, no conocía eso, e incluso muchos comenzaron a decir: no, esto es lo que están en ebrio, ¿verdad? Pero luego, hermano, después de esto, la iglesia continuó, hermano, incluso hasta oraba, ¿verdad? Era, hermano, era como quien dice, la confirmación de que el Espíritu Santo estaba en aquella persona. Amén. Amén. Era como que dice la confirmación. Y le digo algo, hermanos, hermano, a veces nosotros no entendemos cosas, hermano, pero es necesario de que de una u otra manera, hermano, nosotros busquemos, ¿verdad?, de que ese poder de Dios, hermano, esté en nosotros. Amén. Ese poder de Dios sobrenatural está en nuestra vida. Bueno, y Pablo le decía a Timoteo de que no descuidara ese don. E incluso le decía que te fue dado mediante las imposiciones de las manos. Ustedes saben, hermano, de que en aquellos tiempos los apóstoles, ellos oraban, ¿verdad?, para que la gente recibiera el impacto del Espíritu Santo. Eso es como que dice, hermano, mire, era lamentablemente, hermano, en estos tiempos, aleluya, eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Porque realmente, amados hermanos, se ha dejado de hacer este tipo de cosas. Pero los apóstoles, hermano, ellos oraban, insistían. Es más, hermano, cuando la gente se arrepentía, ellos lo agarraban y oraban por ellos, hermano, para que recibieran al Espíritu Santo. Como quien dice, insistaban, oraban, hasta ayunaban con esta persona para que recibieran, o sea, para que probaran un poquito, hermano, de lo que era la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Bueno, pero le decía a Timoteo, hermano, ¿verdad?, de que no se descuidara de ese don. Y también le habló el don que le fue dado mediante las imposiciones de la mano. Mire, hermano, y cuando Pablo le habla a Timoteo, hermano, era porque, mire, el Espíritu Santo, amados hermanos, es el que realmente, hermano,
nos va a nosotros, incluso es el que va a controlar a nuestras vidas para que nosotros no caigamos en pecado. Amén. Usted puede decir, pero hermano, ¿cómo si Dios no puede controlar nuestras vidas? Claro, siempre y cuando tenga tu autorización, Él lo hace. Amén. Porque Dios, Él dice de que Él toca la puerta, el que le abre, Él entra y cena con Él. O sea, que el Espíritu Santo entra en la persona. Amén. Pero le digo a los amados hermanos, a veces se descuida. Pablo le hablaba, hermano, de que estuviera pendiente, de que no se descuidara. Porque posiblemente, hermano, Pablo ya había, a lo mejor, hermano, Pablo fue un hombre que realmente experimentó muchas cosas de Dios. Pablo fue un hombre, hermano, incluso de que Pablo, ¿verdad? Nosotros, hermano, vemos al apóstol, este apóstol, de que venía, hermano, mire, por decirlo, un hombre preparado aún terrenalmente. Pablo era un hombre, hermano, mire, preparado para incluso, amados hermanos, mire, tener bienes aquí en la tierra. Pero este hombre, amados hermanos, realmente, después que tuvo aquella aparición, no se sabe, amados hermanos, qué otras cosas le dijo Dios. Amén. A Pablo, cuando se le apareció por allá que duró día ciego. No se sabe qué cosas pudo haberle Dios dicho. Lo cierto, hermano, es que este hombre, después que ve la visión, que ve de que andaba él perjudicando a la iglesia de Cristo, luego, hermano, este hombre entra en un ayuno, luego Dios manda a Ananías para que ore por él y este hombre recibe, ¿verdad?, la sanidad y comienza a caminar. Es adoctrinado por el mismo Ananías, porque en aquellos tiempos, hermano, la preparación que tuvo fue adoctrinado por el mismo Ananías, y de allí, hermano, comenzó realmente, este hombre salió de ese ayuno, salió del adoctrinamiento, hermano, de Ananías, y comenzó a caminar, hermano, con el Señor. Comenzó a llevar la palabra de Cristo. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero ahora, ¿por qué Él dice de que no se descuide, de que no descuidar el don? O sea, ahí de entender, amados hermanos, de que el hombre se descuide espiritualmente. De que el hombre, amados hermanos, en oportunidades, a mí puede descuidar, hermano, su vida, o sea, puede descuidar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y allí, amados hermanos, es donde realmente está el peligro. Porque cuando se descuida, óigame, cuando se descuida la presencia de Dios, cuando se descuida el Espíritu Santo, hermano, se descuida Dios. Amén. Se descuida Dios, hermano, y cuando la persona se descuida, allí, amados hermanos, donde realmente acontecen cosas, o el hombre hace cosas desagradables hacia lo que es la voluntad de Dios. Mi hermano, el apóstol Pedro, hermano, ¿verdad? Y en oportunidad, hermano, el mismo Juan confirmó esa palabra, diciendo de que el que es de Dios no peca. Esto es una palabra fuerte. Amén. El que es de Dios no peca. O sea, es fuerte. Y es tremendo. Y a veces nosotros decimos, sí, hermano, nosotros no somos perfectos. Perfecto solamente Dios. No, hermano, mire, hay que sacarse un poquito ese chip, ¿verdad? Hay que sacarse un poquito ese chip, hermano, en estos tiempos aún más. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque ya en estos tiempos, amados hermanos, la venida de Cristo está tan cerca, de que ya, amados hermanos, la iglesia en estos tiempos no debe, hermano, de darse el lujo ya de dejar, no, sí, poco a poco, no, hermano. Usted tiene que ir, amados hermanos, por decirlo, caminando en santidad con el Señor. Amén. Porque en ese poco a poco, amados hermanos, puede venir Jesucristo y tú te vas a quedar, hermano. Y una de las cosas, hermano, era de que en estos tiempos el hombre no debe de darse el lujo, hermano. O comienza a firmarse, hermano, o comienza a darle gusto a la carne total. Era como hablaba, hermano, hace tiempo atrás. Dios no quiere personas tibias. Es mejor, hermano, de que una persona, óigame, sea fría de una vez o sea caliente. Dios no quiere personas tibias. Las personas tibias, hermano, es como decía, hablaba ese mensaje, que es el que está neutral, ¿verdad? Es el que a veces, hermano, refleja estar bien y a la final por dentro está contaminado. Es la persona, hermano, óigame, que aún con sus hechos, aún con palabrerío, hermano, no reconoce sus errores. Por eso que, hermano, que era cuando dice, es mejor ser frío, ¿verdad? Total, pero no tibio. ¿Por qué, amados hermanos? Porque una persona fría de una u otra manera reconoce, sí, yo falté. Pero la persona tibia no. La persona tibia, hermano, siempre va a buscar el justificarse. Siempre va a buscar, hermano, yo no me fui, no, hermano, mire, pastor, yo no me congregué estos días porque yo estaba enfermo, y es mentira del diablo.
Porque era que a lo mejor, hermano, tuvo un problema, a lo mejor, hermano, agarró hasta a su esposa por la greña, la tiró contra la pared y no se congregó ese día, ¿verdad? Y como no quiere reconocer, amados hermanos, porque está viviendo en el mundo de la tibieza espiritual, entonces, amados hermanos, no quiere reconocer. Entonces, ¿por qué? Porque el reconocer, amados hermanos, es difícil. Gloria. Pero el reconocer, amados hermanos, va a entender de que la persona está realmente, ¿verdad? Mire, aún más, hermano, a lo que es el alejamiento para con Dios. Porque le digo, hermano, la persona que está de repente y reconoce, Dios tiene misericordia, que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanza misericordia. Amén. Amén. Mi hermano, una de las cosas, amados hermanos, era de que en aquellos tiempos, hermano, hubieron hombres que le faltaron a Dios. Entre eso, hermano, me llega mucho a la mente David. David, hermano, llega y comete un adulterio, comete un suicidio, ¿verdad? Un homicidio, ¿verdad? Porque él manda a matar al esposo de la mujer para él quedarse con ella, porque la mujer ya estaba, mire, embarazadita, ¿verdad? Ya, más o menos, ese pecado iba a salir a la luz, ¿verdad? Y este hombre, hermano, envolvió todo, mandó, o sea, fue un hombre muy sabio, porque el hombre, hermano, mire, le digo algo, el hombre realmente para guardar pecado y para estar, hermano, como quien dice, en pecado, es muy sabio. ¿Verdad? Es demasiado sabio, hermano. El hombre es muy inteligente para ocultar los pecados y los errores. Pero ¿quién se esconde de Dios? Gloria a Dios. Hermano, nadie. Era como cuando el hermano cantaba, hermano, ¿a dónde iremos si Dios no nos conoce a todos? ¿A dónde te vas a esconder, hermanos, si pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte? En ningún lado, hermano, nos podemos esconder. Nadie se esconde, hermano. Pecado es pecado y el pecado lleva a la muerte, el pecado lleva a la separación del hombre para con Dios. Pero David, amados hermanos, con todo y esto, hermano, el hombre a lo mejor pensaba, ya la mujer incluso ya había dado a luz. Ya la mujer, hermano, había parido, hermano, vea como quien dice un hijo, hermano, envuelto de pura mentira. Y llegó, hermano, Dios mandó un profeta, hermano, hacia David. ¿Por qué, hermano? Porque realmente los planes y propósitos de Dios es que el hombre crezca, hermano, espiritualmente. Esos son los planes y propósitos de Dios. Es que el hombre, hermano, no lleve pecado, hermano, porque todo, hermano, el pecado hace de que el hombre esté atado a Satanás, porque el que es, amados hermanos, la Biblia compara de que el pecado es esclavitud. El que está en pecado, dice que el que peca, hermano, de una u otra manera está siendo esclavo del pecado. Amén. Y el pecado, amados hermanos, que dice la palabra de que el que peca es de quién? Del diablo, porque él es el que peca desde el principio. Desde antes de tu ser creado, Satanás, él ha pecado, ha desobedecido a Dios. Entonces, por eso es que, mi hermano, cuando se escribe la palabra, el que peca es del diablo, porque él es el que peca desde el principio. Mas el que es de Dios no peca, dice. Es algo, hermano, podemos decir, algo... Es un milagro sobrenatural, podríamos decirlo. Pero si el Espíritu Santo, amados hermanos, está activado en el hombre se guarda para Dios. Amén. Cuando el hombre, hermano, de Dios, cuando la iglesia de Dios, hermano, comienza a faltarle a Dios es porque ya tiene tiempo descuidado, hermano. Cuando las personas caen en las tentaciones que Satanás le pone, es porque ya tiene, amados hermanos, mire, tiempo descuidado. Es porque tiene tiempo, hermano, y el Espíritu Santo está tan contristado de que no tiene, óigame, hermano, aunque el Espíritu Santo es poder de Dios. Pero cuando tú lo contristas, el Espíritu Santo, hermano, no tiene poder para darte fuerza porque tú no se lo has permitido. Porque el Espíritu Santo, hermano, se deja mover solamente, primeramente en la santidad de Dios. En la santidad de Dios se mueve el Espíritu Santo. La otra, hermano, que se mueve en el libre albedrío de las personas. Y sin embargo, amados hermanos, él siempre te va diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. Cuando Dios te para en la madrugada, ora. Él dice, hermano, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y a veces nosotros decimos, Señor, esta palabra la creo, pero si tú no oras, ¿cómo tú le vas a encomendar tu camino a Dios? Gloria a Dios. Si tú no te acercas a Dios por medio de una oración, que es lo que realmente, amados hermanos, rompe el yugo y el género de incredulidad, entonces, ¿cómo Dios te va, amados hermanos, a proteger? Cuando Pablo le decía a Timoteo de que no se descuidara del don,
hermano, era del don de Dios, era del Espíritu Santo, que es, amados hermanos, el que te va a fortalecer, es el que te va a dar fuerza, amados hermanos, para cuando te llegue la tentación de decirle no al pecado. Amén. Ese, hermano, Espíritu Santo. Pero si ese no está atizado en nuestras vidas, ahí es cuando la persona cae en pecado. Ahí es cuando la persona desobedece a Dios. Amén. Ahí es cuando la persona, amados hermanos, realmente de repente hay personas que dicen, hay diferentes maneras, hermano. Mire, le digo algo. Hay personas que caen en desobediencia con Dios porque tienen tiempo descuidado, ¿verdad? Hay personas, amados hermanos, también de que caen en desobediencia de Dios porque no tienen las lámparas totalmente llenas como tienen que estar llenas. Que es otra cosa, que es, amados hermanos, cuando de repente tú llegas y saludas a Dios. Usted puede decir, hermano, pero ¿cómo eso es saludar a Dios? Cuando tú dices, voy a orar, pero saluda a Dios. Para el Señor, ¿cómo está todo? ¿Todo bien, invitado? Me voy a trabajar. Esa es una oración, amados hermanos, demasiado sencilla. Esa es una oración, amados hermanos, de que no le da tiempo de ni siquiera al Señor decirte, hijo, no vayas a agarrar la segunda buceta porque ahí vienen unos que van a atracar y te va a ir mal. Pero como a veces, amados hermanos, saludamos a Dios, entonces no le da tiempo a Dios de decirnos nada. Es como cuando usted sale apurado que se despierta, mamá, ¿verdad? Ya es la hora, tengo que ir al colegio, y sale usted, manda y agarra la arepa, hermano, lo que esté allí, y va incluso, a veces la mamá, hija, Dios te bendiga, y tome, Dios te bendiga, hija. ¿Verdad que sí? No le da tiempo, hermano, ni siquiera la mamá de tener, hija, pórtate bien, llevas esto, llevas el trabajo. Entonces cuando va en el camino, ¿qué va a pasar? Cuando llega a la escuela o al liceo, ¿verdad? Como salió tan apurada o apurado, cuando llega, se me quedó el trabajo, se me quedó el lápiz. ¿Verdad que sí ha pasado? Bueno, hermano, así somos con Dios. Cuando nosotros solamente saludamos a Dios, hermano, entonces cuando tú sales, algo se te va a quedar. Porque tú saludas a Dios, porque tú llegas, abres la cuestión, hermano, porque ya Dios comienza a llamar a la persona, hermano, desde muy, muy temprano. Hay personas que dicen, hermano, pero es que yo no me puedo parar. Si puedes, a veces, hermano, Dios comienza a llamarte. Oigan, antes de acostarte, a veces Dios te está llamando. Amén. Antes de acostarte, ya Dios te está llamando. ¿Cuántas veces Dios te dice, de repente tú duras hasta tarde, hasta cierta hora, ¿verdad? Y tú llegas y te levantas y Dios te dice, ponte a orar de una vez. Amén. ¿Verdad que sí? Y a veces no hay sueño. A veces usted está allí dando vueltas y Dios te dice, pero ponte a orar de una vez. Pero no, mañana tengo que madrugar. Y Dios, hermano, a veces antes de acostarnos, ya Dios nos está mandando, hermano, que nos comuniquemos con Él. Entonces, hermano, allí es donde está, allí es cuando se descuida el don de Dios. Se descuida. Entonces, allí es cuando el hombre cae en las tentaciones. Allí es cuando el hombre, hermano, de repente va, ¿verdad? Y se monta en un carro y llega, hermano, a caer en las tentaciones. Mi hermano, Dios me hacía reflexionar incluso cuando venía. Incluso cuando me va, mi esposa me dice, mi amor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué van a hacer hoy? Yo le digo, lo que el Espíritu Santo diga. Pero mi hermano, estamos nosotros en la parada, para que usted vea, hermano, lo que es, óigame, encomendarse al Señor. Antes de salir, le dije a mi esposa, mi amor, vamos a orar, le dije. Antes de tomar un pie a la calle, como esposo, vamos a orar, Señor, guárdanos. Y hicimos una oración antes de salir, ¿verdad? Señor, guárdanos, bendícenos, quita lo malo y esto y lo otro, y oramos. Hermano, nos bajamos en la Fermín. Cuando estamos en la Fermín, hermano, estaban dos parejas allí, ¿verdad? Discutiendo. Y el hombre, hermano, realmente hacía cosas como se ve que era un hombre violento con la mujer. Hermano, mire, y yo estaba allí, hermano, mire, me corría el rayito, pero no era del Espíritu Santo. Porque yo veía y esto y lo otro y el hombre, entonces, en eso, hermano, para que usted vea lo que es el enemigo. En eso llega una buceta y se para, viene casi vacía. Yo le digo, vámonos en esta, porque pensaba de que se iban a montar en otro carro que se paró adelante, como huyéndole a la cosa, pues, ¿verdad? Incluso había unos amigos de nosotros, le dijo a la esposa, vamos a echarnos para acá, porque no vaya a ser que ese hombre agarre esa mujer, se la tire un carro y nos llene aquí de sangre, o cosas así, porque el hombre se veía, hermano, como ser un espíritu inmundo que estaba allí. Y nosotros nos quedamos, yo me quedé allí cerquita y el hombre hablaba y yo allí cerquitica, pues. Pero ustedes, hermano, cómo es este tipo de situaciones, más que todo, amados hermanos,
cuando hay este hecho de violencia, realmente yo creo que muchos hombres sienten como cierta rabiecita que una persona maltrate a una mujer. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y estaba allí, hermano. Y cuando llega el nombre de Jesús, se para la buceta, hermano, entonces se montan en la misma buceta. ¿Ah? Yo dije, bendito sea el Señor, ¿verdad? Nos montamos, entonces se para, nos montamos nosotros todavía huyendo, hermano, a la cosa, se para así enfrente, y iban, hermano, y el hombre llegaba, hermano, le hacía así, y le daba así, que yo no sé qué, como disimulando, como toquecitos técnicos por allí, hermano, que yo no sé qué, que está, que para allá, hermano, y eso yo venía así, hermano, mire, un poco preocupado, cuando alaban al Señor, venía allí, concha de mire, ya la cosa me picaba el cuerpo, hermano, de la cosa allí, pero en eso, amado, el pueblo de Jesús estaba muy bueno, y con mi esposa, y bueno, Señor, toma control aquí, decía yo, Señor, esto en el nombre de Jesús, demonio y esto, bueno, la cosa se fue calmando, se fueron montando pasajeros y fueron dejando la cosa, ¿verdad? Bueno, nos bajamos y cuando mi esposa me dice, ¿qué, para qué vamos a hacer hoy? No, lo que el Señor ministre, ¿verdad? Pero ahora les digo algo, si no, amados hermanos, hubiese encomendado mi camino a Dios antes de salir, ¿qué hubiese pasado? Mi hermano, porque es como Pablo decía, Pablo dio una oportunidad porque yo a veces hago lo que no quiero hacer. Eso decía Pablo. Porque el pecado mora en mí, el pecado es la carne. Porque ¿qué quiere la carne, hermano? De repente, amados hermanos, el Espíritu Santo me decía, pues, orar por eso, más bien orar y reprender. Pero la carne decía, conchale, que esta persona será que es muy guapo, eso parece, era una lucha, ¿verdad? Ahora, pero si no encomendamos nuestro camino a Dios, ¿qué pasa? Ahí es cuando el hombre, hermano, cae en las tentaciones. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahí es cuando el hombre cae, hermano. Mire, la otra semana, un hermano de la iglesia de allá me contaba a mí, hermano, esto y lo otro, y que me robaron el teléfono, hermano, me dice, para que no. Y yo le digo, bueno, hermano, gloria a Dios. No, sí, hermano, mire. Y él decía, mi hermano, ese día yo trabajo, hermano, y yo me paro en las madrugadas. Y yo le digo, Señor, guárdame. Y todo bien. Pero ese día yo le oro al Señor y bueno, voy normal, pero me había encomendado a Dios. Y cuando yo venía tres muchachos y empezaron allí como, oye, mira, dame tu teléfono. Y otros que intercedían y decían, no, déjalo quieto, chico, que no sé qué. Y él allí como dice que esperando, ¿pero qué? ¿Me vas a robar o qué es la cosa? Él allí esperando. Hasta que llegó uno y le dijo, no, dame el teléfono. Ah, toma, llévese. ¿Verdad? Y él dice, mira, hermano, yo salí, después que le di mi teléfono, llego y continúo. ¿A quién le gustaría, hermano, que le robaran su teléfono? Mire, yo creo que de repente las ganas de usted de volverse como a buscar su cuestión o no entregárselo es mucha, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, vamos a separar, el hermano me dice, mire, hermano, tuve que ponerme a orar para que Dios tuviera misericordia de ese joven. Y yo decía, él me contaba eso y yo decía, no, sí, hermano, amén. Y por dentro yo decía, no, pero si no fuera orado, quién sabe. ¿Ah? Pero él dice, hermano, tuve que, después que ellos se fueron, pararme y elevar una oración. Señor, bendice a ese joven. Y todavía él dice, hermano, lo tengo aquí y oro por él. Y yo pude entender, yo dije, es que es verdad. Pero si no hubiese orado, ¿qué pasa? ¿Ah? Y es una persona nueva, una persona que va a ser bautizada ahorita juntamente con los hermanos, el 26. Que es el hermanito Joander, ¿verdad? Que, bueno, no sé qué hermano le tocó con ese grupo, ¿verdad? Nosotros. Ustedes, bueno, ese hermano. Y él, hermano, me dice, hermano, tuve que ponerme a orar. Y en ese momento yo digo, no, hermano, es verdad. O sea, él me contó el testimonio y la palabra de Dios, hermano, mire, llegó a mi vida de una vez, no, hermano, es verdad. Porque la Biblia dice, hay aquel por quien viene el tropiezo. Amén. Que es mejor que se ate al cuello una piedra de molino y se tire al mar que meterse con uno de mis pequeños. No, hermano, de verdad, mire, Dios es... No, sí, hermano, no sé, eso me ponía a orar por misericordia. Era lo único. Pero si hubiese tenido el don descuidado, ¿qué pasa? Caen. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el don de, oigan, hermano, el Espíritu Santo es muy decente. Amén. Así como Dios es muy decente. Si él, amados hermanos, de repente él te dice, hijo, no hagas esto, hija, no hagas lo otro,
Pero si tú insistes en hacerlo, te va a dejar, hermano, entonces, bueno, está bien, yo se lo alerté y se va a quedar. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo primeramente existe? Amén. ¿Ustedes creen que es real? Amén. Es real, hermano, y eso se cree por fe. Voy a hacer un ejemplo. Parece, póngase un momentico. El Espíritu Santo, hermano, cuando anda con aquellos que han creído, anda con nosotros así. ¿Sí? Ajá. Y cuando se presenta algo, ¿verdad? El Espíritu Santo lo que dice es, no vayas a hacer esto. No lo hagas. ¿Verdad que sí? Así nos dice el Espíritu Santo. No lo haga, y a veces nos puede hasta tratar de sostener. Pero si la persona insiste, ¿verdad? Hermano, va a caminar hasta que la hermana se lo y se devuelve. Si la persona insiste, el Espíritu Santo dice, hijo, no lo haga, hijo. Entonces, te va a dejar quieto. ¿Por qué, hermano? Porque Él es Dios, el mismo Dios. El Espíritu Santo, hermano, hace una función que es el poder de Dios manifestado en el hombre. Pero Él, amados hermanos, de una u otra manera nunca te va a obligar. Aunque sea, amados hermanos, aunque te ame, aunque quiera siempre tu bienestar, que tú estés bien con Dios, Él nunca te va a obligar. Si Él, amados hermanos, Él insiste y te dice, hijo, no lo haga, no lo haga. Pero si tú insistes y continúas, hermano, al pecado, te va a dejar quieto. Bueno, hijo, ya eso queda de tu parte. Ahí es cuando la persona, ¿verdad?, entra el pecado, la persona, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Ahí es cuando la persona dice, me aparté, ¿vale? Pero él, amados hermanos, porque dejó de comunicarse con Dios. Él, amados hermanos, porque dejó, gloria de Jesús, de estar realmente, o sea, se descuidó con el don de Dios. Y allí es cuando la persona cae, hermano, en las tentaciones. Pero sin embargo, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos dice? Pero la persona, hermano, como ha estado descuidada, no distingue bien si es la voz de Dios, si es, amados hermanos, o no es la voz de Dios. O deja de escuchar a la voz de Dios. Amén, cuando la van a hacer. Amén. Entonces, amados hermanos, mire, realmente no se descuide. Amén. Y en estos tiempos, hermanos, no se dé el lujo de descuidarse, hermano. Avive su vida con el Señor. Entre en la presencia del Señor. Entre, hermano, en el fuego. La Biblia, hermano, compara al Espíritu Santo con fuego. Jesús le dijo a la misma iglesia, incluso dice que sopló. Hubo un acontecimiento que dice en el Nuevo Testamento, que Jesús dice que le habló de que reciban el don del Espíritu Santo, y le dice, y sopló Jesús. O sea, Jesús, en una ocasión Jesús hizo, reciban el Espíritu Santo. Se lo decía a los discípulos en forma parabólicamente, o dándole a entender cómo era la forma de manifestación del Espíritu Santo después que Él fuera ascendido. ¿Amén? Pero es, amados hermanos, lo maravilloso que nos dejó Dios para que tú seas victorioso. Amén. Pero tú tienes que avivar ese don. Tú no tienes que descuidar, hermano, ese don que está en ti. Amén. A veces nosotros decimos, no, ¿qué es el don? Hermano, los dones es porque yo toco la guitarra, o porque yo toco la batería, o porque toco el teclado, es un don. No, hermano, esas son cosas que son como quien dice, cosas que Dios le añade, ¿verdad? Son añadiduras. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el don principal, hermanos, el don principal es, hermano, el Espíritu Santo en nosotros, que es el que guía a toda persona a la verdad. Amén. Es la que nada está oculto, es la que, de que si hay una mentira, él de una vez dice, hermano, eso es falso. A veces, hermano, nosotros como ministros, hermano, los pastores, hermano, aquellas personas que tienen ese discernimiento, nosotros estamos, hermano, a veces con verdadero o falso. Hermano, yo no pude venir por esto y esto y esto, y el Espíritu Santo dice, eso es falso. Hermano, yo no pude venir por esto, no, es verdad. A veces, hermanos, óigame, sin necesidad de mirarlo, nada más cuando la persona dice, hermano, mire, yo no vine por esto y esto y esto, y el Espíritu Santo le dice, eso es mentira, eso es falso. Hermano, por esto, es verdad, sí, le pasó esto, amén, hermano. Aunque cuando digan sea mentira o sea verdad, yo digo amén, porque al final la persona misma es la que se está, amados hermanos, auto perjudicando.
Amén, cuánto alaban al Señor. Por eso es que, amados hermanos, ya hemos conocido la verdad y la verdad nos hizo libre. Amén, cuánto alaban al Señor. Y si usted es libre, amados hermanos, déjese guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y ya, amados hermanos, entre en obediencia totalmente con el Señor. Amén, cuánto alaban a Cristo. Vamos a orar, hermano, amén, por esta hora. Doy gloria al Señor, hermano, por estar aquí. Vamos a darle gracias al Señor, hermano, por esta palabra en esta mañana. Amén.